que, como os he dicho al principio, teníamos 5 noticias, pero al final las hemos dejado en 4 y media, porque esta última noticia es tan suculenta y está provocando tales revuelos, porque esta es una noticia que salió hace unos días, este anuncio del gobierno, este supuesto confinamiento para los no vacunados en Austria. Si puedes sacar cómo lo sacó la agencia Europa Press, de la cual se fueron haciendo eco todos. Austria inicia su confinamiento para personas no vacunadas mientras debate futuras restricciones. Esto es lo que salió y, claro, como lo saca Europa Press, pues todo el resto de periódicos lo que hicieron fue copiar este titular. Si nos puedes poner el siguiente que tenía, que era el del País, ¿no? Para que veáis pues toda la prensa cómo ha informado del asunto. No sé si lo tienes ahí a mano, Carlos. Sí, espera un segundito. Vale. Bueno, veis que todos titulan Austria confinará a los no vacunados por coronavirus en sus casas a partir del lunes. Bien, este titular es rotundamente falso y se ha estado difundiendo, y también entre grupos, digamos, de resistencia a toda esta barbarie tiránica que se está montando alrededor de las medidas por la pandemia, vamos a usar esa palabra, pues todos están sacando que Austria confinaba a los no vacunados, y es falso. Austria lo que ha hecho es poner algunas más restricciones, ha aprobado una serie de restricciones para todo el mundo, como uso de mascarillas, como que se puede ir o no ir a determinados lugares, y son un poco más duras para los no vacunados, pero en ningún momento ha impuesto un confinamiento. Confinamiento es lo que tuvimos aquí, que significaba no salir de casa de tal a tal hora o de tales a tales fechas, para nada, ¿no? No se podía hacer nada, era todo teletrabajo, no se podía ir a ningún lado, salvo en determinados momentos y muy específicos, a sacar al perro, pero no más allá de 100 metros de casa. Eso es un confinamiento. Entonces, ¿por qué los medios en España nos presentan que Austria ha confinado a los no vacunados? Yo esto lo llamo propaganda de guerra. Es decir, ellos están moviendo la ventana de Overton, proponiendo cosas que no son ciertas, para luego poder meter otras medidas a lo mejor menos duras de las que están anunciando, y que todo el mundo se conforme y que diga, bueno, pero al menos no nos han confinado como en Austria. Hoy ya han empezado a salir que ya Austria ha aprobado la vacunación obligatoria a partir de febrero. Es mentira también. Es una idea que ha sacado el gobierno, como sacan tantas otras, como globos sonda, pero eso no está aprobado por ningún lado. Y entonces hay que analizar qué pasa de verdad en Austria. Ya os digo que vamos a hacer un monográfico sobre el tema, porque tiene muchísimas implicaciones el asunto. Además, vendrá un buen amigo de Dani, que reside en Austria desde hace mucho tiempo, y nos va a contar... Él es austriaco, a ver, no es que resida. Es que... Ah, perdón, creía que era español que estaba en Austria. No, él es austriaco. Un austriaco, entonces conocerá perfectamente habla cómo español, sí, porque ha vivido en España, pero él es austriaco y pues vive haremos allí. este programa con él, invitándole, y le escucharemos y le haremos preguntas de interés. Pero ya os adelanto yo algunas cosas. Para empezar... Hombre, a ver, yo lo que quería aclarar es una cosa. Es que el confinamiento para ellos no es lo mismo que el confinamiento para nosotros. O sea, vale. Es que el confinamiento que hemos tenido nosotros lo habrán tenido en China y en algún sitio más. Efectivamente, Dani, si me dejas que acabe de mi exposición, luego comentamos cada cosa que queráis. Entonces, eso que has dicho está muy claro, y es cierto. O sea, confinamiento no ha habido en Austria. Lo que ha habido, un confinamiento estricto como el que hemos tenido aquí, no lo ha habido. ¿Qué ocurre en Austria? Que la gente no ha sido tan obediente como los españoles, y entonces altísimo porcentaje de la población, un 35% se dice para redondear, pero está casi cercano al 40%, no se ha vacunado. Entonces, por alguna razón, como quieren que se vacune todo el mundo, porque si no vamos a morir todos, pues estos son medidas de presión para empujar a que más gente no quiera quedarse entre los negacionistas peligrosísimos que van contagiando a todo, y se anime a vacunarse. Austria está gobernado también por un gobierno Frankenstein, del tipo este que se estila últimamente en las partitocracias, porque aquello es una partitocracia también, es una república federal parlamentaria, así se llaman,
y entonces ahora mismo tiene un gobierno de coalición entre los demócratas cristianos o conservadores y los verdes. Ni siquiera el gobierno está de acuerdo en las medidas que hay que poner. Por ejemplo, los verdes querían medidas más duras. Ellos querían confinar, por ejemplo, de noche, que se cerrara todo para vacunados y para no vacunados. Ya sabéis que los verdes y estos ecologistas, pues bueno, el primer gran ecologista en Europa fue Adolf Hitler, ¿no? Que era vegetariano, llamaba mucho a los animales y todo esto. Entonces se ve que tienen una cierta tendencia totalitaria en sus propias raíces, ¿no? Porque ya os digo que los verdes son aún más, quieren más represión de la que ya está poniendo el gobierno, ¿no? Luego también allí pasa como aquí, ¿no? Que cada región o cada, no sé cómo se llaman allí, no sé si son Länder o estados federales o lo que sea, pues pone sus normas. Ahora son más duras en la Alta Sajonia, son más duras en Salzburgo que en Viena, por ejemplo. Pero está bien, mira, por ejemplo, aquí el diario, si quitas eso de las notificaciones, lo podemos ver el titular, es en este caso sorprendente en ellos, pero son bastante más verídicos que El País o que esta agencia, porque dice endurece las restricciones a no vacunados y les prohíbe entrar a bares y eventos de ocio. Bien, eso está más cerca de la realidad, porque no han impuesto un confinamiento a no vacunados. Entonces, hay que analizar lo que sacan los medios, porque es muy interesante ver qué eligen contar y cómo lo cuentan, y también es muy interesante ver qué deciden no contar. Porque, por ejemplo, lo que no te están contando es la fortísima oposición en una situación de cuasi rebelión de muchísimas austriacos que se están manifestando contra toda esta clase de medidas, porque nos intentan dividir entre vacunados y no vacunados, pero yo os digo, si se hiciera un referéndum en Austria, probablemente el 70 o el 80% de los austriacos estarían en contra de cualquier medida de discriminación o de vacuna obligatoria, que hoy ya han empezado a sacar, que ya lo ha aprobado y es mentira. Y entonces hay bastante oposición. Luego también hay otros detalles. Uno de ellos es que hace poco han descubierto como unos 9.000 certificados de vacunación falsos. O sea, esto está corriendo como la pólvora en Austria desde que se han empezado a decir que tenías que estar vacunado para poder hacer determinadas cosas, pues han empezado a surgir certificados de vacunación falso. Y es más, a una diputada de OVP, que es el Partido Demócrata Cristiano que está en el gobierno, pues la han pillado ahora con un vídeo, pues cogiendo unas pegatinas de haberse puesto la segunda dosis y poniéndoselo en su certificado vacunal, es decir, falsificándolo. Me imagino que como allí tienen un poco más de decencia, esa diputada, si se demuestra que es cierto que ha hecho eso, dimitirá. Pero, en fin, esto va a tener mucha resistencia. Otra cosa que no sale en los medios, pero que está ocurriendo, son hechos. Entonces tú puedes negar la realidad, pero la realidad al final, si tú la niegas, se te impone por las malas. Entonces, una de las cosas que nos están contando es las gigantescas revueltas que hay en toda Europa. En Austria, en Alemania, en Dinamarca, en Italia, en Francia. Bueno, en Francia llevan 1 año o 2 años desde los chalecos amarillos sin parar de manifestarse, y ahora con todo esto de la pandemia, pues ya no digamos la revuelta que hay. Entonces ya os digo que en un próximo programa analizaremos todo esto porque tiene muchas implicaciones. Hay que ver por qué estas partitocracias que padecemos en Europa están virando hacia una especie de tiranía, con cada vez menos libertades. Las libertades que nos concedieron graciosamente, pues nos las están retirando. Y también, pues, para deciros a todos que no os creáis las noticias que salen, porque a mí me ha llamado un montón de amigos angustiadísimos diciendo esto está acabado, ya les han confinado, ahora les van a vacunar a la fuerza, tal. No, no, no. Esto es una guerra y esto tiene... Y hay que dar la batalla. Lo que no sirve es estar solamente en Twitter o llamar al amigo para lamentarnos. Dejemos de lamentarnos. Por favor, hagamos lo que tenemos que hacer porque si no van a acabar con nosotros toda esta gente. Nosotros tenemos que rebelarnos contra eso. Y además tenemos que rebelarnos en España y en toda Europa, pero cada país tiene su responsabilidad. Claro. Y la rebelión que está pendiente, la revolución pendiente en Europa no son las revoluciones que ya han fracasado, no es el comunismo, no es el fascismo, no es la revolución liberal que ya triunfó en su momento, las revoluciones liberales que triunfaron. No, la libertad, la revolución que está pendiente en Europa es la revolución de la libertad política, que aquí en España, gracias a la obra de García Trevijano, conocemos muy bien.
y que en otros lugares de Europa pues a lo mejor no conocen, porque el problema de todas estas revueltas, de estos conatos prerrevolucionarios que hay ahora mismo en Europa, porque esto no hay quien lo soporte, es que carecen de una visión política clara, y esto es una lucha política, no tiene nada que ver la salud en ella, no tiene nada que ver la ciencia, no, es político, las medidas son arbitrarias, no responden a ningún criterio científico. Por ejemplo, con los casos que hay en España, es ridículo imponer ningún tipo de confinamiento, de pase COVID, como han empezado a anunciar pues, periodistas enloquecidos y algunos partitócratas que en la reflexión que haré al final de cerrar el programa, haré referencia a ellos porque no me quiero enrollar mucho más, dado que llevamos ya casi hora y media y que vamos a hacer un programa específico de todo esto que está pasando, empezando por lo de Austria, pero como otros países también, y aquí como todo lo que viene de Europa es maravilloso, pues yo creo que esto lo sacan los medios así para que digan, hombre, si lo hacen en Europa, que son tan demócratas, habrá que hacerlo aquí. Para que veamos las barbas del vecino cortar. Claro, y también por lo que os decía, de ampliar la ventana de Overton, de llevarlo a decir que nos van a obligar a vacunarnos, que nos van a encerrar a quien no se vacune, etcétera, para que luego las otras medidas casi nos parezcan un alivio, ¿no? Sí, efectivamente, es así. De todas formas, la noticia no es exactamente así, como están diciendo los medios españoles, porque a mí la información que se me ha dado directamente desde Austria no es el confinamiento de los no vacunados, es el confinamiento de todos. Sí, pero eso es nuevo. Esto al principio salió como los no vacunados y aquí en España se sacó así. Hoy sí ha salido ya que se amplía a no vacunados y también ha salido que ya impone la vacunación obligatoria en febrero. Todo eso ha ido evolucionando. Para crear ese enfrentamiento es como el profesor de la clase que castiga a toda la clase porque ha habido un niño o dos que se han portado mal. Y entonces es el grupo el que castiga a esos dos porque han tenido que sufrir un castigo general. O como se hace en el ejército, que tal, pues hala, todos, venga, todos, 100 flexiones porque este no ha... Pues eso, o sea, es a eso a lo que está jugando el gobierno austriaco. A enfrentar unos con otros. Sí, ¿no? Y lo que vemos es que, a ver, lo que comentáis, ha evolucionado el evento hasta llegar a una declaración del canciller que establece un lockdown, un cierre, ¿no? Un confinamiento, entrecomillado, para toda la población, vacunados y no vacunados, pero en el mismo tiempo desliza la noticia de que en febrero establecerán como obligatoria la vacunación para aquellos que no se hayan vacunado. Es decir, esto a lo que apesta es a coacción, es decir, es a un empujón desde el Estado para que los vacunados empujen a nivel civil a los no vacunados para que, es decir, es generar un caldo de conflicto social. Sí. Y claro, y ya veremos cuando llegue febrero si realmente establecen esa